Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor Dios de Israel: Al otro lado del río Éufrates vivían antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a Abraham vuestro padre del otro lado del río. Lo conduje por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia dándole un hijo, Isaac. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. Le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con los portentos que hice en su tierra. Luego os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres, y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con sus carros y caballos hasta el mar Rojo, pero ellos gritaron al Señor. Y él tendió una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después hizo que se desplumara sobre ellos el mar que los anegó. Con vuestros propios ojos visteis lo que hice con Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé luego a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos os atacaron, pero yo os los di. Así tomasteis sus tierras, y yo los exterminé. A vuestra llegada, entonces se alzó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para atacar a Israel, y mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y así os libré de sus manos. Pasasteis después el Jordán, y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó, y los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos os atacaron, pero yo os los di. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron al llegar vosotros a los 2 reyes amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Y os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado y de cuyos frutos ahora coméis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 135. Porque es eterna tu misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer, y dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los 2 una sola carne? De modo que ya no son 2, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ellos insistieron: ¿Y por qué mandó Moisés dar el acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: No todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vía Tisba.
Reflexión del Evangelio de hoy. Por la dureza de vuestro corazón. El Evangelio de hoy es complicado de comentar, para mí que no he sabido alcanzar el ideal de Jesús para el matrimonio. Se repite en mi vida y en tantas otras vidas como la mía, la historia del pueblo elegido, la historia de dolor y la experiencia de la misericordia, que es ese amor sin límite que nos prodiga el que sí permanece fiel. Se trata de un amoroso aprendizaje, de una bendita lección que nos ayuda a conocernos y reconocernos en la imagen que nos devuelve el pulido espejo de nuestro fracaso. No nos gusta mirarnos en él, aunque lo necesitamos para transformarnos en hijos agradecidos, porque nadie nos ha condenado, y marchamos animosos de la experiencia gozosa del perdón. Os invito a rezar por todos los matrimonios y parejas en dificultad, acogiendo su dolor sin juicio. Hay tantas heridas mal cicatrizadas que terminan endureciendo el corazón, transformando la historia del amor primero en historia de reproche, recelo y desconfianza. Recemos porque esta historia, aunque no nos guste, es también sagrada. El Evangelio de hoy nos presenta un tema delicado: el matrimonio, el divorcio y la fidelidad. Los fariseos se acercan a Jesús con una pregunta capciosa, buscando ponerlo a prueba. Quieren atraparlo en sus palabras, hacerlo contradecir la ley de Moisés o comprometer su mensaje. Pero Jesús, con su sabiduría divina, responde llevándolos más allá de la ley escrita, al plan original de Dios. Jesús no comienza hablando de Moisés, sino del Creador. No cita la ley del divorcio, sino el relato de la creación. En el principio, dice Jesús, Dios los creó hombre y mujer. Esta es la primera verdad fundamental. El matrimonio no es una invención humana, sino un diseño divino. Dios mismo estableció esta unión desde el principio. Luego, Jesús cita el texto del Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Esta es una declaración poderosa sobre el matrimonio. Implica dejar, esto es, separarse de la familia de origen para formar una nueva familia. Implica unirse, esto es un compromiso profundo y permanente. Implica ser una sola carne, esto es una unidad integral, física, emocional, espiritual. Jesús enfatiza, ya no son dos, sino una sola carne. El matrimonio crea una nueva realidad, una unidad inseparable. Y entonces viene la declaración más importante. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio no es solo un contrato entre dos personas, es una unión establecida por Dios mismo. Por lo tanto, ninguna autoridad humana tiene el derecho de disolverla. Los fariseos no se dan por vencidos. Preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? Aquí Jesús hace una distinción crucial entre lo que Dios desea y lo que Dios permite. Por la dureza de vuestro corazón, responde Jesús. Moisés permitió el divorcio no porque fuera el ideal de Dios, sino porque el corazón humano es duro. Esta frase, la dureza de corazón, es clave para entender este pasaje. Un corazón duro es un corazón que no puede amar completamente, que no puede perdonar, que no puede comprometerse totalmente. Un corazón duro es incapaz de vivir el ideal de Dios. Moisés, conociendo esta realidad, proveyó una manera de regular el divorcio para proteger especialmente a las mujeres que en esa cultura quedaban totalmente desprotegidas. Pero Jesús insiste, al principio no era así. El plan original de Dios era y sigue siendo la unión permanente. El divorcio no estaba en el diseño original, es una concesión a la debilidad humana, no un ideal a alcanzar. La respuesta de Jesús es tan radical que hasta sus propios discípulos se asustan. Si esa es la situación, dicen, no conviene casarse. Están reconociendo lo difícil que es vivir este ideal. Jesús no suaviza su mensaje, pero sí aclara que no todos están llamados al matrimonio. Algunos son llamados al celibato.
por diferentes razones. Pero para aquellos que sí se casan, el estándar es alto: fidelidad permanente, amor incondicional, compromiso de por vida. Ahora bien, esta enseñanza de Jesús debe ser entendida correctamente. Jesús no está condenando a las personas divorciadas, está señalando el ideal de Dios. Está llamando a la Iglesia a valorar y proteger el matrimonio. Está recordándonos que el matrimonio es sagrado. La reflexión que acompaña el Evangelio es honesta y comprometedora. Reconoce que muchos no hemos alcanzado el ideal de Jesús. Muchos matrimonios terminan en divorcio. Muchas parejas experimentan dolor, fracaso, ruptura. ¿Qué hacemos con esto? La reflexión nos señala algo importante. También en el fracaso podemos encontrar la misericordia de Dios. Así como el pueblo de Israel repetidamente falló y repetidamente experimentó el perdón de Dios, nosotros también podemos experimentar ese amor sin límites. El fracaso matrimonial puede ser un espejo que nos muestra nuestra necesidad de Dios. Puede ser una oportunidad para conocer la profundidad de su misericordia. No es que Dios apruebe el divorcio, pero sí abraza a los divorciados. No es que Dios quiera que los matrimonios fallen, pero sí ofrece sanidad a los corazones rotos. La invitación es a no juzgar. Hay tantas historias detrás de cada divorcio. Hay tanto dolor, tanta lucha, tantas heridas. Algunas personas han sufrido abuso, infidelidad, abandono. Otras simplemente no pudieron mantener viva la llama del amor. No nos corresponde juzgar. Nos corresponde orar, apoyar, acompañar. La reflexión habla de heridas mal cicatrizadas que endurecen el corazón. Este es un punto crucial. Cuando guardamos resentimiento, cuando no perdonamos, cuando dejamos que la amargura tome raíz, nuestro corazón se endurece, y un corazón duro no puede amar. Por eso es tan importante sanar las heridas del pasado, perdonar aunque duela, soltar aunque cueste. Si estás casado, este Evangelio te llama a valorar tu matrimonio, a trabajar en él cada día, a no darte por vencido cuando las cosas se pongan difíciles. El matrimonio requiere esfuerzo, sacrificio constante. Requiere morir a uno mismo, ceder, comprometerse. Requiere elegir amar, aun cuando no sientes ganas de amar. Si estás divorciado, este Evangelio no te condena. Te invita a experimentar la misericordia de Dios, a sanar tus heridas, a perdonar y ser perdonado, a no dejar que tu corazón se endurezca. Dios te ama, te acepta, te ofrece un nuevo comienzo. Si estás considerando el matrimonio, este Evangelio te llama a tomarlo en serio, a no casarte a la ligera, a prepararte bien, a entender que es un compromiso de por vida, a buscar la gracia de Dios, porque solo con su ayuda puedes vivir este ideal. Oremos hoy por todos los matrimonios, por los que están floreciendo y por los que están luchando, por los que están considerando el divorcio y por los que ya están divorciados, por los que han perdido la esperanza y por los que están dispuestos a intentarlo de nuevo. Que Dios ablande los corazones endurecidos, que sane las heridas profundas, que restaure el amor perdido, que fortalezca los compromisos debilitados, que su misericordia alcance a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.